Olvida la CIA americana, al MI6 inglés o a la KGB rusa. El servicio de inteligencia más efectivo, complejo y letal de la historia no usaba satélites ni micrófonos ocultos y operaba desde España. Desde un simple escritorio de madera en las montañas de Madrid, Felipe II lo sabía absolutamente todo, anticipándose a los ataques navales meses antes de que ocurrieran. Hasta conocía lo que cenaría la mismísima reina de Inglaterra, incluso antes de que lo supiera su propio servicio. Imagina por un momento. Tienes que gobernar el imperio más grande del mundo, con multitud de territorios repartidos por los 5 continentes, en una época donde un simple mensaje tardaba meses en cruzar el océano. Tus enemigos acechan por todas partes, intentando interceptar tus órdenes. Piratas ingleses, saboteadores franceses, el Imperio Otomano. Para entender la magnitud de esta red, primero tienes que entender la pesadilla logística a la que se enfrentaba España. Hablamos de la segunda mitad del siglo XVI. El Imperio Español no solo abarcaba toda la península ibérica, media Italia y los Países Bajos. Se extendía por casi toda América y llegaba hasta las lejanas islas Filipinas. En aquel entonces no existía el concepto de enviar un WhatsApp. La información era física, pesaba, ocupaba espacio y sobre todo tardaba mucho en viajar. Una orden urgente del rey que salía de Madrid tardaba 2 semanas en llegar a París, 1 mes en llegar a Londres, 3 o 4 meses en alcanzar la Ciudad de México y hasta más de 1 año si el destino era Manila. El mundo entero era un tablero de ajedrez gigante, pero los jugadores jugaban a ciegas, con meses de retraso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad comunicativa había un lugar que brillaba con luz propia. El auténtico servidor central del imperio, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Allí, encerrado en un despacho minúsculo y austero que contrasta brutalmente con la grandeza del resto del palacio, estaba él, Felipe II. Sus propios consejeros le llamaban en secreto el Rey Papelero. Y no era un insulto, era una descripción aterradora de su capacidad de trabajo. Felipe II leía, anotaba de su puño y letra y despachaba unas 400 cartas y documentos diarios. Piénsalo bien, 400 informes al día, sobre movimientos de tropas en Flandes, sobre el precio del trigo en Sevilla, sobre conspiraciones en Venecia y sobre el oro de las Indias. Su cerebro era la base de datos más grande de la Tierra, pero este sistema tenía una falla crítica, un punto débil que los enemigos de España olieron rápidamente: los mensajeros. Imagínate por un momento a un jinete español cruzando los bosques de Francia en plena noche, llevando en su bolsa de cuero las órdenes de invasión para los tercios. Si un espía francés lo interceptaba, le cortaba el cuello y leía el mensaje. Todo el imperio podía colapsar en cuestión de semanas. Los piratas ingleses no solo asaltaban galeones buscando oro y plata, buscaban la correspondencia oficial. Una sola carta podía valer más que un baúl lleno de doblones y contenía información estratégica. El rey lo sabía. Sabía que sus mensajes caerían irremediablemente en manos enemigas, así que tomó una decisión radical. Si los ingleses, franceses o turcos robaban sus cartas, se asegurarían de que al abrirlas lo único que encontrarían sería la locura más absoluta. Había nacido la edad de oro de la criptografía española, y el arma definitiva tenía nombre: el cifrado general. Imagina que eres un espía inglés al servicio de la reina Isabel I. Acabas de emboscar a un correo español en las oscuras carreteras de Francia. Le arrebatas la bolsa, rompes el sello de cera de una carta urgente de Felipe II y al abrirla te encuentras con esto. No hay palabras, no hay frases, solo un caos absoluto. Felicidades, acabas de chocar de frente contra el muro de seguridad más avanzado de la época, el cifrado general español. En el siglo XVI, la mayoría de los reinos europeos usaban códigos simples, como sustituir la letra A por la B o la C por un número. Eso, para los criptoanalistas españoles, era un juego de niños. El sistema que diseñó la corona española, liderado por secretarios de inteligencia como Juan de Idiáquez, era una auténtica pesadilla matemática. Una encriptación de extremo a extremo que habría vuelto loco a cualquier hacker moderno. Para empezar, una misma letra podía escribirse de 3 o 4 formas distintas.
si el enemigo intentaba contar qué símbolo se repetía más para adivinar las vocales, el sistema español se lo impedía cambiando el símbolo de las letras A o E constantemente dentro de la misma frase. Pero el golpe maestro, la genialidad más perversa del sistema, eran los llamados símbolos nulos. Los españoles introducían deliberadamente en las cartas docenas de símbolos falsos, símbolos que no significaban absolutamente nada. Estaban ahí solo como una trampa mortal para hacer perder meses de trabajo a los matemáticos ingleses y franceses, que intentaban desesperadamente encontrarles un sentido. Y por si fuera poco, existía un diccionario secreto, o nomenclatura. Palabras críticas nunca se deletreaban. Por ejemplo, el símbolo de un círculo tachado podía significar armada, un triángulo invertido significaba reina de Inglaterra, y un simple número 72 podía ser la orden de atacar al amanecer. Pero, ¿qué pasaba cuando el simple hecho de llevar un documento codificado ya era una sentencia de muerte? Si te pillaban con un pergamino lleno de símbolos extraños, te iban a torturar hasta que confesaras de dónde venía. Aquí es donde la inteligencia de Felipe II pasaba al siguiente nivel. La esteganografía, o el arte de hacer que el mensaje literalmente desapareciera. Los agentes españoles perfeccionaron el uso de la tinta invisible. Usaban sustancias como el zumo de limón, leche o una solución de alumbre y agua. El agente escribía una carta completamente normal, quizás haciéndose pasar por un comerciante que hablaba sobre el aburrido precio de la lana en Flandes o sobre la salud de su tía enferma. Era una carta que cualquier guardia inglés podía leer sin sospechar nada. Pero, entre las líneas de ese texto aburrido, el espía español había escrito el mensaje real con la tinta invisible. Cuando esa carta inofensiva llegaba a la mesa del Escorial, los secretarios de Felipe II solo tenían que acercar el pergamino al calor de una vela o pasarle un trapo humedecido con ciertas sales para que las palabras ocultas se volvieran de un color marrón oscuro y revelaran la verdad. Un complot de asesinato, el movimiento de una flota enemiga o la lista de nobles ingleses que estaban dispuestos a traicionar a su reina. Tenían la tecnología, tenían la logística, pero un sistema de espionaje no es nada sin sus agentes de campo, y España tuvo al mejor de todos, un hombre tan inteligente, letal e infiltrado, que hacía que el mismísimo James Bond pareciera un aficionado. Llegó a tener comprada la mitad de la corte de Inglaterra. De nada sirve tener la tinta invisible más sofisticada o el código matemático más indescifrable del planeta si no tienes a alguien infiltrado en territorio enemigo para escribir el mensaje. La tecnología necesitaba un cerebro sobre el terreno. Y aquí es donde entra nuestro James Bond particular. Un hombre que no llevaba smoking ni pedía martinis agitados, sino que vestía de negro riguroso y era un veterano curtido en las sangrientas batallas de los tercios en Flandes. Su nombre, Bernardino de Mendoza. En 1578, Felipe II lo envió a Londres con el cargo oficial de embajador del Imperio Español. Para la reina Isabel I de Inglaterra, Mendoza era solo un diplomático arrogante que venía a las fiestas de palacio. Pero bajo su capa de inmunidad diplomática, Mendoza era en realidad el jefe de la estación de inteligencia de España en territorio británico. Su misión no era firmar tratados de paz. Su misión era tejer una inmensa tela de araña en el mismísimo corazón de Inglaterra. En cuestión de meses, Mendoza empezó a comprar lealtades. ¿Para qué enviar espías españoles que no hablaban inglés y levantaban sospechas si podías comprar a los propios ingleses? Con los inmensos fondos de oro y plata que llegaban de América, Mendoza empezó a sobornar a sirvientes de la corte, a capitanes de puerto, a comerciantes y a nobles católicos descontentos con la reina Isabel. La infiltración fue tan profunda y brutal que Mendoza sabía exactamente cuándo zarpaban los barcos de Sir Francis Drake, qué rutas iban a tomar y cuántos cañones llevaban a bordo. Y lo mejor de todo, enviaba toda esta información a Madrid cifrada en los códigos que vimos antes, oculta en dobles fondos de barriles de vino cosida en el interior de las botas de mensajeros que cruzaban el Canal de la Mancha en secreto. Pero Mendoza no estaba solo en este juego de sombras. Pronto se topó con su némesis, su equivalente británico, Sir Francis Walsingham, el jefe de espías de la reina Isabel. Comenzó así una verdadera guerra de inteligencia. Espías persiguiendo a espías, mensajeros asesinados en callejones oscuros,
agentes dobles que cobraban de la corona española por la mañana y de la corona inglesa por la noche. Mendoza fue un paso más allá del simple espionaje. Empezó a financiar operaciones encubiertas para derrocar a la reina de Inglaterra. Organizó y pagó conspiraciones para asesinarla y poner en el trono a María Estuardo, la reina de Escocia, que era católica y aliada de España. Finalmente, en 1584, Walsingham logró interceptar y descifrar con ayuda de traidores unas cartas que vinculaban directamente a Mendoza con un complot para matar a la reina. El escándalo fue monumental. Isabel I exigió ver al embajador español inmediatamente y ordenó su expulsión fulminante del país. Cualquier otro embajador habría pedido clemencia o huido asustado. Pero Bernardino de Mendoza, con la frialdad del mejor espía de la historia, miró a los ministros ingleses a los ojos, se dio media vuelta y soltó una de las frases más épicas y amenazantes jamás registradas en la diplomacia. Dígale a su ama que Bernardino de Mendoza no nació para perturbar reinos, sino para conquistarlos. Y vaya si lo intentó, porque Mendoza no volvió a Madrid a esconderse. Felipe II, encantado con su trabajo en las sombras, lo envió directamente a París, su nuevo destino. Y allí, la red de espionaje español dejaría de jugar a la política para pasar a su fase más oscura, las operaciones de eliminación selectiva. Y así fue. La red de inteligencia demostró al mundo que no solo robaba secretos en la oscuridad, sino que podía cambiar el rumbo de la historia con un solo golpe. Fue esta misma red, financiada en la sombra, la que orquestó la primera operación negra con arma de fuego de la historia. El objetivo: Guillermo de Orange, el líder de la rebelión contra España en Flandes. En el verano de 1584, un agente encubierto llamado Baltasar Gerard logró burlar toda la seguridad, infiltrarse en la casa de Guillermo y asesinarlo a quemarropa. Un crimen de estado milimetrado, ejecutado a miles de kilómetros y coordinado desde las montañas de Madrid. Solemos recordar al Imperio español por el brillo inalcanzable de sus armaduras, por la pólvora de los tercios y por el oro infinito de los galeones cruzando el Atlántico. Pero la verdadera maquinaria que mantuvo en pie a este coloso mundial no era de acero, era de papel, de tinta invisible, de matemáticas imposibles y de espías dispuestos a morir en callejones enemigos. Felipe II entendió antes que nadie la regla de oro del mundo moderno. La información es poder, y durante décadas él dominó el planeta entero porque simplemente lo sabía todo.